Pero pues, hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Una de ellas es efectivamente la desidia, que no es, digamos, una cosa rara, lamentablemente, pero también la falta de conocimiento. Estamos conectados con Armando Canchaya, vocero de la Contraloría General de la República. Armando, muy buenos días. Muy buen día, Nicolás. Muchas gracias. Es impresionante lo que... Y esto es parte de lo que la Contraloría está haciendo, ¿no, Armando? Esto es, digamos, un pedacito de la información que la Contraloría está recogiendo sobre la situación del sistema de salud. El dengue, Nicolás, es una preocupación permanente de la Contraloría. Todos los oyentes pueden revisar los informes de la Contraloría que a lo largo de los años ha venido publicando justamente sobre el manejo de las emergencias de dengue en distintas zonas del país, como por ejemplo con el friaje o las heladas que periódicamente ocurren en nuestro país. En este caso concreto, la Contraloría ha emitido 15 informes relacionados a las visitas que han hecho los auditores a distintas zonas del país, en concreto en Piura, Tumbes, Lima, Loreto y Callao, para hablar de esta muestra que se ha tomado. ¡Exitosa! Y que han hecho hallazgos que efectivamente requieren de una atención inmediata, ¿no? Como saben ustedes, la idea de estas visitas es poder verificar el estado de las cosas, no en función de lo que considera debe ser la Contraloría, sino de lo que el ente rector mismo decide y señala cómo tiene que hacer. Entonces, es en esa lógica que se ha ido a verificar establecimientos de salud donde se han detectado una serie de deficiencias que relato brevemente, ¿no? Falta de personal, no hay insumos, en algunos casos no hay una reposición adecuada de medicinas, o tampoco la propia compra de los reactivos o los aparatos que sirven para la lectura de las muestras. Es parte de lo que se ha encontrado. Ahora, lo que yo pregunto es esto, Armando. Es decir, la Contraloría, digamos que pone el dedo en la llaga, llama la atención, señala lo que no está funcionando, señala las incorrecciones, señala las carencias, señala las malas prácticas. Ya, pero ¿por qué no cambian las cosas, Armando? O sea, ¿me entiendes? O sea, ahí están los informes de la Contraloría. ¿Y por qué, pese a estos informes de la Contraloría, las cosas no han cambiado, no se han hecho los correctivos que tienen que hacerse? Es lo que no se entiende. Pero pues, hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Una de ellas es efectivamente la desidia, que no es, digamos, una cosa rara, lamentablemente, pero también la falta de conocimiento. Y esta es una situación que Contraloría ya ha podido determinar, y muchas veces es la falta de conocimiento de los encargados, de los responsables de tomar las decisiones, que justamente ante ese desconocimiento tienen un temor y por lo tanto no hacen. Eso es una cosa que se suma a la desidia. Pero también hay que mencionar estas situaciones, por ejemplo, que generen un perjuicio, inmediatamente tendrán a la misma Contraloría que advirtió y que señaló, pidiéndole cuentas y elevando las denuncias correspondientes, porque no se trata efectivamente solamente de decir. Es una gran ayuda estas visitas y estos controles simultáneos, pero también está presente en la Contraloría ese brazo que tiene la Contraloría para ahora poder establecer las sanciones. Claro, porque ese es el otro tema, ¿no es cierto? Ocurren situaciones, por ejemplo, esto que fue escandaloso, que no había el suero, ¿no? Ahí donde se le necesitaba, es decir, donde estaban los pacientes deshidratados. Y cuando van a inspeccionar los almacenes descubren que en realidad sí, que hay, acá hay, pero tiene otro destino. Es decir, había suero, pero no estaba donde debía estar. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién va a ser responsable de eso? Porque de lo que estamos hablando es que una mala gestión en un producto tan crítico, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, puede significar que una persona pierda la vida. Porque no estuvo el suero donde debía estar en el momento que se le necesitaba. O concretamente, como en el caso de Curamori, que cuando llegan los auditores constatan que no había suero porque se lo habían prestado a otra posta, unos 60 frascos. Y entonces, claro, no parece, digamos, ser un mayor problema en tanto los otros no puedan tener reabastecimiento. Entonces, cuando llegan y no había el reabastecimiento, genera el perjuicio de los ciudadanos de Curamori. Y así con varias otras cosas, ¿no? En el Agustino, por ejemplo, se ha encontrado que hay 88 equipos de fumigación, mosquiteros, que están en el almacén. Y lo sorprendente es que llevan años en el almacén, desde 2017. Años en el almacén.
Claro, por un tema de una formalidad legal, ¿no? El registro sanitario respectivo. Y esa es eso es lo que comentábamos al comienzo, ¿no? ¿Por qué no existe ese registro? ¿No? No se tramita no se pidió con anterioridad. Esas cosas que dependen del conocimiento que tenga que tener también la persona responsable. Claro, porque, es decir, lo que tenemos al frente y lo que es una responsabilidad de la Contraloría, yo creo que a veces eso no se comprende completamente sobre la importancia y el valor que puede tener la función de la Contraloría, no solamente vigilar que se haga un buen uso de los recursos en el sentido de que no nos roben, pero también tiene que ver con un uso eficiente de los recursos. La ministra de Salud ha dicho el otro día que encontró 48 millones de soles en medicamentos vencidos. Y los medicamentos son de una lista que no se inventa, ¿no? Es una lista de medicamentos que se requiere en los centros de salud y en los hospitales. Eso quiere decir que esos medicamentos que se han vencido en los almacenes nunca llegaron donde debieron llegar. No solamente eso, sino que en el caso, no sé si es exactamente el mismo caso, pero hay un caso similar detectado por la Contraloría en el que no solamente se vencieron, sino que nadie había sustentado la compra. Es decir, que para que se compre algo tan importante tiene que haber un requerimiento del área del área usuaria, como le dicen. No hubo. Exacto, y eso no hubo. Ahora, ¿qué? Tienes ahí una pero ¿qué hay que hacer, Armando? Es la interrogante que yo me hago permanentemente, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, ahora en el caso de Piura están diciendo cosas muy graves. Y lo que muestra lo que están señalando ustedes, o sea, lo de Curamor y la cantidad de centros de salud que han visitado, los hospitales y las constataciones, lo que te revelan es un gravísimo problema de gestión. Es decir, es cierto, faltan recursos y falta personal, ¿no? Pero también falta una adecuada gestión de lo que se tiene. O sea, ¿cuál es la consecuencia de este reporte de Contraloría? ¿Qué es lo que debería pasar después de esto? Bueno, inmediatamente que se tomen las medidas para solucionar este tema, ¿no? Eso es justamente lo que está regulado incluso. Tienen que tomar las medidas inmediatas para solucionar este tema y evitar el perjuicio. Esa es la lógica. La lógica además lleva a que estos informes estén en los escritorios de los ministros y los responsables, porque inmediatamente son evacuados y son o sea, esto lo tiene la ministra de Salud, la Dirección Regional de Salud de Piura y de Tumbes, lo tienen en sus mesas. Todos los tienen. Todos los responsables directos o los titulares de una entidad que es objeto de una visita de la Contraloría conocen el informe de primera mano. Y además, Nicolás, la otra tarea es como la que hacen ustedes, es decir, insistir, reclamar e informarle a la población y decirle que esa es la situación que está ocurriendo y que todos pueden verlo, porque todo esto que estamos comentando no es un documento secreto, todo está abierto, todo está publicado para que todo el mundo pueda saber qué es lo que está pasando en cada uno de los distritos. Hay una interrogante en esto. Ustedes han constatado estas carencias y la pregunta acá es la siguiente. O sea, ¿esto es un problema de que no se ha transferido recursos oportunamente o que recursos que fueron transferidos no han sido utilizados adecuadamente? Esa pregunta no te la puedo contestar en este momento, Nicolás, yo no tengo esa información. Lo que yo puedo contestarte es lo que se ha encontrado. Claro. O sea, digamos, este es el final, ¿no? Este es el resultado, pero es bien importante establecer esto, porque en este momento hay una disputa. ¿De quién es responsabilidad esto? ¿De que el Ministerio de Salud no transfirió los recursos a través del Ministerio de Economía o que los recursos se transfirieron y no se han estado gestionando adecuadamente, con eficiencia? Claro, lo que sí es importante, Nicolás, es tener en cuenta precisamente lo que es la ejecución del dinero público, ¿no? Y eso es importante porque en el caso de las emergencias, de la emergencia por lluvias, por ejemplo, la ejecución o lo llamado devengado, como se dice, tiene niveles en el caso de los gobiernos locales de casi 15%, en el caso de los gobiernos regionales que prácticamente llega a cero y en el caso del gobierno nacional lo mismo, ¿no? Eso es información que es pública y que se puede verificar en los portales de transparencia también. Eso sí es un dato que considero que también tendrían que ser tomado en cuenta, ¿no?
Claro, finalmente, para terminar, Armando, esto nos lleva una vez más a la bendita discusión sobre la disputa en el Perú entre meritocracia y dedocracia, ¿no? Es decir, yo creo que los directores regionales de salud deberían ser los mejores expertos de cada región en gestión de la salud pública y no en el mejor amigo del gobernador regional, ¿no? Así debería ser en todos lados. O sea, tenemos que imponer la profesionalidad y la meritocracia en la mayor parte de cargos públicos que sea posible. Armando, te agradezco mucho por esta información y por esta comunicación. Ha sido muy gentil. Muchas gracias.